Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Christopher Flores, Wellington Garáfalo y Carla Llanes. A nosotros nuestro trabajo de exposición es de cítricos, en el cual tenemos naranjas, limas y limones. Para cada uno de los casos medimos el volumen y el peso en gramos. Aquí podemos ver en Excel nuestra tabla donde fue medido cada uno, tanto para naranjas, para limones y para limas. Nuestro programa a estudiar es el SPS, es el que ocupamos. Para abrir SPS ocupamos la base de datos de SPS, en el cual tenemos que abrir nuestra base de datos, la cual vamos a abrir posteriormente. Entonces, para crear nuestra base de datos de SPS, lo que hacemos es ponemos abrir aquí, como tiene que estar, como en nuestra base de datos está como Excel, nuestros datos. Vamos a la carpeta que contiene, que estaría en Universidad SPS, en datos finales, y tenemos los datos, base de datos críticos o por los productos, por el cual se nos abriría nuestra base de datos. Ponemos aceptar, dejamos que cargue, y aquí podemos ver nuestra base de datos ya organizada, convertida de Excel en volumen y peso en gramos. Aquí es importante, en vista de variables, tener en SPS mide las variables cuantitativas como escala. Eso es importante tener, porque si no nos dará problemas en nuestra medición. Bueno, para mi parte del video tengo que sacar la media, mediana y moda y los cuartiles. Entonces ponemos aquí en estadística descriptiva, frecuencias, estadísticos, pero primero pasamos lo que son el volumen y el peso en gramos, y procedemos a la pestaña de estadística. Aquí marcamos los datos que queremos, por ejemplo, media, mediana y moda. Para cuartiles tenemos que poner cada porcentil, que es lo que vimos en clases. Por ejemplo, el porcentil de 25 le ponemos añadir, el porcentil de 50 le ponemos añadir, y el porcentil de 75 le ponemos añadir. Y estaría marcado lo que queremos que nos calcule SPS. Lo que ponemos a posterior es continuar, y ponemos aceptar. Aquí podemos ver la mediana, la moda, la media, la mediana y la moda, y los porcentiles tanto para el volumen y el peso en gramos. Aquí podremos ver la tabla de frecuencias para la variable volumen, la variable cuantitativa volumen, con cada de los datos de las mediciones, igual para el peso. Calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, la kurtosis y la tabla de frecuencia. A continuación, vamos a elegir la pestaña Analizar para poder escoger la pestaña Estadísticos descriptivos y la pestaña Frecuencias. En esto vamos a seguir utilizando los mismos datos que utilizamos hace rato, el volumen y el peso. Vamos a continuar con la parte de estadística y vamos a quitar los datos anteriores que teníamos de media, mediana, moda, cuartiles y porcentiles. Y vamos a elegir los datos que me tocan: rango, varianza, desviación estándar, kurtosis. Aplastamos continuar, aceptar, y a continuación nos sale la tabla de frecuencias con volumen y peso de acuerdo a cada uno de los datos que nos habían presentado. Y la tabla de frecuencias siempre se presenta en este programa. Realizar los histogramas en el programa. Entonces vamos a la base de datos, ponemos analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y seleccionamos las variables en gráficos, seleccionamos histogramas, continuar y aceptar. Como podemos observar, tenemos la tabla de frecuencias de la variable volumen, y más abajo tenemos la tabla de frecuencia de la variable peso. Al final tenemos los histogramas de la frecuencia versus el volumen, y más abajo de la frecuencia versus peso. Eso es todo referente a histogramas, polígonos. De la misma manera vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, gráficos, y seleccionamos gráficos de barras, continuar, aceptar, y se nos despliega la ventana en la cual nos da las tablas y los gráficos de frecuencia versus volumen, y más abajo tenemos frecuencia versus peso. Continuamos con lo que es el diagrama de Taylor-Jones. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, exportar, marcamos las variables, gráficos, en descriptivos marcamos de Taylor-Jones, en diagrama de cajas marcamos ninguna, continuar.
y aceptar. Se nos despliega la ventana con lo que es tallo y hojas. Como observamos, tenemos aquí la tabla del volumen, tenemos la frecuencia, tenemos lo que es el tallo y la hoja referente con peso. Tenemos la tabla donde están las frecuencias, el tallo y las hojas. Listo, continuamos con lo que es cajas. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Seleccionamos las variables estadísticos. Para visualizar de mejor manera vamos a marcar lo que es cuartiles y percentiles. Continuar. Gráficos, generador de gráficos, aceptar. Seleccionamos diagrama de cajas. En el eje X van a ir los productos y en el eje Y va a ir lo que es el peso. Aceptar. Y observamos que en el eje X están los productos y en el eje Y el peso. Gracias.